Bien, tenemos que hablar de dos cardenales cercanos al Papa Francisco con coronavirus. El COVID llegó al Vaticano. Vamos a hablar de esto con Elisabetta Piqué, nuestra corresponsal allí en Roma. Beta, ¿cómo estás? Buenas noches para vos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Leo. Sí, en realidad no son los primeros casos de coronavirus en el Vaticano. Ya había habido desde el principio casos, pero sí esta vez en realidad es la tercera vez que hay cardenales de la Curia Romana con coronavirus. La primera vez que había habido alerta había sido en septiembre con el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, que además es considerado un papable. Que cuando había llegado a Filipinas él está aquí en Roma, es uno de los, digamos, ministros del Papa, es el prefecto para la congregación de las iglesias orientales, y bueno, y él ya había despertado alarma esto en septiembre, pero esto ahora estos dos cardenales, uno es Konrad Krajewski. Sí. Él es polaco, es el que es el limosnero del Papa, es la mano caritativa del Papa, es el que va por la noche y entrega mantas, comida a todos los sin techo que hay no solo por la plaza de San Pedro, pero bueno, es el que es que le hace la caridad a los pobres, es el que llevó en los primeros cumpleaños del Papa pobres a desayunar con él, que el jueves pasado, cuando el Papa cumplió 84 años, a través de la limosnería pontificia le llegaron girasoles. Bueno, él, que es bastante joven. ¿Cuántos años? Porque él tiene 57 años, por lo cual en ese sentido, pero él está internado en el Hospital Gemelli de esta capital. Él dio positivo el otro día y aparentemente con unos primeros indicios de neumonía. Él está internado. Y después también trascendió de otro cardenal, que es Giuseppe Bertello. Él es italiano y él tiene 78 años, por lo que se sabe no está internado, que también dio positivo. ¿Y cuánto contacto tienen ellos, Beta? ¿Cuánto contacto tienen actualmente, digo, con el Papa Francisco? ¿Cómo se lo está cuidando al Papa en estos días? Bueno, se lo está cuidando en realidad, por ejemplo, ayer, que fue una tradicional cita de la Curia Romana, de los, digamos, es el discurso de buenos augurios del Papa a la Curia Romana. Bueno, por primera vez no se hizo en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, se hizo en el Aula de las Bendiciones, porque por un tema de, para que hubiera más espacio entre todos los que son los jefes de los dicasterios, es decir, los ministerios del Vaticano, y bueno, todos con barbijo, distanciado. Por supuesto, en el Vaticano también se están preparando con un plan de vacunación. Como ustedes saben, ayer finalmente el ente del fármaco de la Unión Europea dio su visto bueno a la vacuna de Pfizer, así que en Italia va a empezar el V-Day, va a ser el 27 de diciembre, y en el Vaticano ya hay un plan para empezar a vacunar a los empleados y a los familiares, y por supuesto, como ustedes saben, en el Vaticano todo lo que tiene que ver con salud es siempre una información más que reservada y que, digamos, no hay demasiada transparencia, pero es evidente que también el Papa, sobre todo con sus 84 años, va a ser uno de los primeros vacunados. Pero bueno, te contaba, este otro cardenal es Giuseppe Bertello, que es el jefe del gobernatorato, es decir, el ente que administra la ciudad-estado del Vaticano. Tiene 78 años. Bueno, te diría que tiene más relación con el Papa Krajewski, que es el limosnero pontificio. Sabemos lo que es el tema de los más necesitados para el Papa, es una prioridad absoluta, y de hecho en los últimos años recordarán las duchas para los sin techo en la columnata de la Basílica de San Pedro, residencias. Este cardenal polaco, Konrad Krajewski, se ha movido y se mueve muchísimo por lo que es este tema prioritario para el Papa, que es ayudar a los más necesitados, y a él se lo vio el viernes pasado durante una meditación que hay en vistas a la Navidad, charlando con el Papa, pero los dos con barbijo, es decir que si todo va bien, digamos, no hay problemas. ¿Sabés si se lo va a hisopar o testear al Papa? Digo, sabiendo que el viernes pasado estuvo con él, más allá de que mantuvieron, evidentemente, no sé, la distancia y la protección con el barbijo. Mirá, es probable, te diría que yo, como te digo, este tipo de información, por una cuestión
de privacidad, y aunque se trate del Papa, aunque uno pregunte, normalmente no trasciende nada, pero yo creo que sí, por supuesto el Papa está siendo monitoreado, tiene sus médicos y por supuesto el Vaticano también dejó trascender que iban a hacer las verificaciones correspondientes, los controles correspondientes, y esto significa los test correspondientes a las personas que estuvieron en contacto con el cardenal Krajewski y seguramente también con el cardenal Bertello. Bien, o sea bueno, veremos, primero para llevar tranquilidad esto que vos decís, ¿no? Que las imágenes que se conocieron entonces del Papa con este cardenal que hoy está internado y que tiene COVID positivo, están ambos con protección. Exactamente, exactamente, así que bueno, después, bueno, por otro lado, como ya veníamos hablando el otro día, bueno, mañana aquí en Italia es el último día color amarillo, es decir, el último día para hacer shopping, etcétera, pero a partir del 24 empieza el confinamiento como el que hubo de marzo a mayo de este año, es decir, que cambia todo y en el sentido de que, por ejemplo, el tradicional mensaje Urbi et Orbi a la ciudad del mundo, que el Papa normalmente da del balcón central de la Basílica de San Pedro, el día de Navidad al mediodía, como la gente no va a poder salir de sus casas para ir a la Plaza de San Pedro, no va a ser desde el balcón central, sino va a ser como por otro lado ya sucedió en Pascua, va a ser adentro de la Basílica en streaming, y lo mismo va a ser con el Angelus. Acá empieza el confinamiento el 24, a partir del 24 la gente no tiene que salir de su casa y todo, por supuesto, como siempre, el Vaticano sigue las indicaciones de Italia y por eso va a ser una Navidad muy distinta. Ya hablábamos también el otro día, la misa de Nochebuena va a ser justamente para que se pueda, para que la gente pueda volver, porque eso sí está permitido. Ojo, no, en la Basílica de San Pedro va a ser personas muy limitadas. Normalmente en la Basílica de San Pedro entran 4.000 personas, no va a haber más de un centenar, y va a ser 2 horas antes de lo que suele ser, va a ser a las 7:30 de la tarde y no a las 9:30 como normalmente sucede. Estaba pensando, ¿no? Estas son imágenes impensadas que comienzo de año, recuerdo bien cuando hablábamos y mostrábamos las imágenes del Papa haciendo el Vía Crucis en absoluta soledad también, ¿no? Un Vía Crucis bien diferente, atravesado por esta pandemia y ahora llegando a la Navidad, a la Nochebuena de la misma manera. Sí, nadie se lo hubiera esperado y estamos llegando así y va a ser otra Navidad, yo creo que también en ese sentido, porque finalmente esa Pascua que tanto es como que llegó también este hecho del Papa solo, ese Vía Crucis que vimos en la Plaza de San Pedro, que fue impresionante. Bueno, yo creo que vamos a... así como fue una Pascua muy distinta, muy íntima, creo que también esta Navidad, ¿no? Va a ser muy distinta y también se palpa en el ambiente. Ustedes pueden ver detrás mío, sí, son pasadas las 9 de la noche, pero digamos, no hay, por supuesto, ese espíritu de fiesta que siempre suele haber en esta época. Es totalmente distinta, es una Navidad en confinamiento total y una Navidad también con esta preocupación de tratar de frenar una tercera ola y en esta segunda ola que está siendo peor que la primera, y esto lo dicen los números. Esto lo dicen los números. Hoy, por ejemplo, en 24 horas, ayer había bajado un poco el tema de los decesos. En las últimas 24 horas nuevamente subió más de 600. Entonces, digamos, Beta, ¿hay estimación de tiempos en la vacunación? Vos recién nos decías, bueno, el día donde comienza la vacunación ya en Italia es el 27 de diciembre. ¿De qué tiempos se está hablando allí? El 27 de diciembre va a ser muy simbólico. Empieza lo que se llama el V-Day, el día de la vacunación. Van a vacunar, ya hoy justamente dieron esta noticia, va a ser una enfermera y una investigadora del Hospital Spallanzani de aquí de Roma, que es en un hospital, el hospital especialmente dedicado a todo lo que es las infecciones, y desde el primer momento
trató el tema del coronavirus en Spallanzani, incluso estuvo internada una pareja de turistas chinos que había sido, cuando fue al principio, internada con coronavirus, y el Spallanzani es también el primer hospital de Italia que aisló el virus. Esto va a ser el 27, empieza, ya todas las regiones ya saben el número de vacunas, pero el tema de la vacunación masiva, ya lo están diciendo, va a durar al menos 6 meses. Es decir, al principio son muy pocas las vacunas disponibles con respecto a la población de Italia, que son 60 millones. Va a haber 2 millones al principio, es decir, va a ser muy lento y van a empezar... bueno, simbólicamente con la enfermera. Claro, pero está bien, hace sentido, perdón, Beta, digo, esto que decís, ¿no? De los 6 meses, porque cuando te escuchaba, me sorprendió cuando te escuché recién hablar de que se está evaluando una tercera ola. Dije, ¿cómo puede ser que ya estemos hablando de una posibilidad de una tercer rebrote, no? No, bueno, esto de la tercera ola se habla desde hace semanas y es justamente uno de los motivos, o por lo menos la explicación que da el gobierno por este confinamiento en Navidad. Evitar una tercera ola, evitar lo que pasó en el verano, cuando, digamos, hubo un relajamiento total luego de lo que se llama la primera ola, que determinó esta segunda ola, y justamente para evitar que con las fiestas, que hay muchísimo movimiento, desde ayer está también prohibido desplazarse de una región a otra, evitar justamente que haya movimiento de gente, aglomeraciones de gente, por eso va a estar todo cerrado, restaurantes, es decir, todo a partir del 24 y hasta el 7 de enero, los días festivos y prefestivos totalmente cerrados, y esto lo explica el gobierno, para evitar una tercera ola que podría llegar a hacerse realidad, de volver, digamos, a hacer los mismos errores que se han cometido en agosto, en junio, julio y agosto de este año. Claro. Y esto también podría, justamente también, de haber un tercer rebrote fuerte, también podría poner muchísimas dificultades a este tema de campaña de vacunación masiva. Claro, tal cual, que es fundamental esto que estás marcando. Ahora, Beta, hablabas de la Navidad, nos contabas que hoy es el último día amarillo allí en Roma. ¿Qué va a pasar con el Año Nuevo? Tanto en Navidad como en Año Nuevo, ¿está limitado al grupo familiar la celebración? En realidad, aquí en Italia, para justamente aplacar los ánimos, finalmente el gobierno, más allá de que el confinamiento es total, ha permitido que en estos días de fiesta, de vacaciones de invierno, en realidad la familia, es decir, está apelando a la responsabilidad de todos de que se queden en sus casas y de que vean la menor cantidad de gente posible, pero tampoco, también dijeron, no nos vamos a meter con policía en las casas, recomiendan la menor cantidad de gente posible en las casas, si es posible convivientes, y la excepción que han hecho para justamente darle un mínimo, un toque de humanidad y digamos, a esta Navidad, es que se pueden recibir a dos personas que si tienen hijos menores de 14 con 2 hijos, digamos. Dos personas extras de la familia núcleo. Exacto. Claro. Exacto. Dos invitados. Claro. Y bueno, y esto es lo que está permitido, habrá que ver cómo funciona, pero el gobierno incluso están dando recomendaciones de evitar poner en la misma mesa chicos con abuelos, que hacer mesas aparte con los chicos, recomendaciones incluso de utilizar el barbijo adentro de la casa, recomendaciones cada hora abrir ventanas y volver a airear los ambientes, es decir, por supuesto el lavado frecuente de manos, es decir, todo muy, pero muy distinto. Y para el Año Nuevo, por supuesto, también está totalmente prohibido festejos en las calles. Aquí, por ejemplo, en Roma, justamente hoy, la municipalidad dio a conocer, va a haber un festejo a través de la página Facebook con varios artistas, Gianna Nannini y varios famosos,
un festejo vía Facebook en streaming que uno va a poder seguir, pero en realidad el toque de queda, que por supuesto más allá del confinamiento sigue habiendo un toque de queda, ese día, para el día de Año Nuevo, se extiende, se extiende hasta las 7 de la mañana, es decir, la gente no tiene que salir a la calle, es decir, veremos que nada, totalmente inusual, la gente se prepara con juegos para esperar el Año Nuevo, mucho Zoom, mucho streaming, muy virtual. Pero bueno, un Año Nuevo totalmente distinto. No, va a haber muchísima, todo esto, una task force de 70.000 agentes para controlar que bien o mal se respeten las indicaciones. Súper preparados. 70.000 agentes en las calles para controlar que esto se cumpla y que la gente realmente celebre adentro en sus casas y no salgan. Sí, una task force de 70.000 agentes, algo realmente sin precedentes y esta task force que cuenta incluso con drones, helicópteros. Y esto en realidad lo hemos visto estos últimos días de, digamos, de días amarillos, digamos, de shopping. Lo hemos visto con los agentes que han cerrado de repente arterias donde había demasiada gente. Beta, muchísimas gracias por tu tiempo. Si no nos volvemos a hablar, felices fiestas para vos y para todos los tuyos. Gracias, Elio. Felices fiestas para todos ustedes. Gracias, beso grande. Hasta allí, Elisabetta Piqué. Y vamos a hablar de los cortes masivos de luz. Atención con esto porque realmente es